Muy bien. Muy bien es mi mejor muletilla, ya me di cuenta. Así que no voy a decir muy bien. Ahora no sé qué decir. Había dejado ya abierta la ponencia, así que vamos a inmediatamente a ver. Nos toca hoy día revisar técnicas de drenaje linfático. Ya está un poquito lento el compu porque tengo abierto también un pequeño videito que les quiero mostrar en YouTube, entonces lo tengo todo listo y ahí se demora un poquito. Ya, drenaje linfático. Hay varias formas de hacer drenaje linfático, ¿ya? Y no sé por qué ahora no se pone esto. Bueno, el drenaje linfático es una técnica que había sido menospreciada, aunque estaba presente por mucho tiempo, había sido, digamos, poco ocupada por mucho tiempo y fue puesta en escena nuevamente luego de la Primera y Segunda Guerra Mundial en los años 30, ¿ya? Es muy antigua, se usó en la antigua Grecia y después, como les contaba, fue como reconocida primero en el siglo XV por el francés Jean Piaget, que es quien le da el nombre a la cisterna de Piaget, que es como la industria de líquido linfático, pero los que realmente lo pusieron en boga y hicieron un protocolo de trabajo de drenaje linfático manual fueron un matrimonio que se llama los matrimonios Boder, por eso que se llama drenaje linfático manual de Boder, ¿ya? Ellos trabajaron entre Francia, ¿cierto? Y Alemania, pero lo más importante es que trabajaban con pacientes que provenían de la guerra, ¿cierto? Y tenían muchas alteraciones respiratorias, como sinusitis, faringitis, rinitis y amigdalitis. Y se dieron cuenta que la mayoría de estos pacientes traían todas las cadenas linfáticas muy inflamadas, ¿cierto? Con mucho líquido y lograron encontrar un protocolo para poder trabajar, ¿ya? A este protocolo se le llamó drenaje linfático manual. Este drenaje linfático manual, que es un concepto más bien grande, ¿cierto? Se unió luego a otras técnicas que servían para mantener el líquido linfático sobre excedido, ¿cierto? Dentro de su control o su rango natural de secreción y eh, dio lugar a una serie de técnicas que son de compresión, ¿cierto? Técnicas de kinesioterapia activa, más técnicas, ¿cierto? Eh, de activación y de fisioterapia que nombraron como KPE, ¿ya? Esto incluye todo lo que es el drenaje compresivo, los vendajes, las movilizaciones, todos los cuidados que deben hacerse en la epidermis, ¿cierto? Y todo lo que implica las diferentes posiciones de drenaje que se ocupan dentro del protocolo, como también las indicaciones de autocuidado, ¿ya? El drenaje linfático manual ha ido cambiando en el tiempo y ha ido dando lugar a una serie de subtécnicas que van asociadas dependiendo, ¿cierto?, de cómo han ido adaptando el método a las diferentes necesidades y usuarios que lo requieren, ¿ya? Pero nosotros vamos a trabajar con la escuela o con el drenaje linfático manual de Bode, que fue el primario y que da lugar a todas las otras técnicas, ¿ya? Entonces, una de las cosas importantes que vamos a ver es qué es el drenaje linfático. El drenaje linfático, ¿cierto? Es una técnica muy protectora, es una técnica que no infringe dolor, como le explicaba, tiene todo un protocolo de tratamiento. En el protocolo de tratamiento, ¿cierto? Tenemos que nosotros ser capaces de visualizar ciertas estructuras que van dentro
de nuestra técnica y que tenemos que estimular. La idea es, ¿cierto?, poder absorber todo este líquido que se encuentra usando un espacio que no le corresponde y generando alteraciones de circulación, alteraciones de nutrición, porque como no se está ocupando, ¿cierto?, está inhibiendo la capacidad de intercambio y a la vez está disminuyendo también la movilización. Esto crea un aumento de volumen de la zona y obviamente dolor para la persona que tiene este tipo de alteración linfática, ¿ya? Las maniobras son muy suaves, son superficiales, son rítmicas y son varias que vamos a ver en un minuto más, ¿ya? Su objetivo principal es facilitar la circulación linfática y eliminar, obviamente, todos los desechos metabólicos e intersticiales que se produzcan por un trauma o por una alteración del mismo sistema linfático. Por ejemplo, un linfedema, ¿cierto? Se ocupa mucho los trastornos de CA, porque es uno de los sistemas que se ve alterado. Muy bien. Vamos a hablar un poquito de fisiología, anatomofisiología, ¿ya? Y les voy a hacer la presentación del sistema linfático porque no es algo que nosotros trabajemos comúnmente. Aquí no me sale, no, yo ando buscando los lapicitos y no me salen. Entonces van a seguir mi cursor y se van a dar cuenta que hay varios órganos que ustedes reconocen que son parte de este sistema linfático. Por ejemplo, las amígdalas o las enemígdalas, ¿cierto? Son sistemas de defensa, nódulos, o también los vamos a llamar, ¿cierto? Estructuras que son verdaderos filtros de atrapamiento de cualquier agente externo que implique un ataque, ¿cierto? En este caso puede ser infeccioso, puede ser traumático. Y lo que hacen es drenar o dar las señales cuando se encuentra alguna alteración externa, generando, ¿cierto?, problemáticas dentro del sistema, sobre todo de drenaje. Entonces, entre ellas tenemos las amígdalas, el timo, siendo una estructura, ¿cierto?, importante, porque el timo es el corazón linfático, por decirlo de alguna forma, ¿cierto? Tiene que ver también mucho con las emociones negativas, ¿cierto? Y también mucho con la activación el drenaje y la circulación de los líquidos en el cuerpo. El vaso también siendo un órgano de limpieza, ¿cierto? Y también el apéndice, ¿ya? La médula ósea también, aunque ustedes no lo crean, también por la hematopoiesis, ¿cierto? También va a generar o ser parte de este gran sistema. Y lo otro que pueden observar en este dibujito son este grupo, como lo ven acá, de ganglios. ¿Lo ven o no? Tenemos una cadena en la zona cervical acá arriba, tenemos una cadena en la zona axilar, tenemos unos poquitos en la zona de codo, muchos en la zona inguinal. A estas zonas donde se agrupan, ¿cierto? Estos ganglios les vamos a llamar zonas diana, ¿ok? Entonces, tenemos estructuras y tenemos zonas diana. Hay una zona que se encuentra en la zona donde está el estómago, ¿ya? Un poquito por debajo del hígado, ¿ya? Donde se sitúa la matriz o la maquinaria o la fábrica de absorción del líquido del sistema linfático. ¿Ya? Lo vamos a ver en un ratito. Bueno, el líquido que drena por este sistema es la linfa. La linfa generalmente es un líquido blanquecino que se encuentra en los vasos linfáticos, ¿cierto? Y que cambia de color solamente en la zona que yo les contaba, que es esta zona que está por debajo del hígado y se encuentra justo en la boca del estómago, ¿ya? Formando una, mm, ¿cómo se llama? Una estructura blanquecina que se llama quilo, que pueden haberlo escuchado cuando vieron el sistema digestivo, ¿ya? La linfa está contenida entonces en los vasos linfáticos, ¿cierto? Y los vasos linfáticos van a drenar, ¿cierto? O reciben información de los órganos linfáticos que son los que revisamos en esta diapo, ¿ok? Bien, entonces, aquí tenemos una descripción de qué hace cada uno. La médula ósea es importante por la hematopoiesis, lo que yo les contaba, ¿cierto? Que también genera o que implica, ¿cierto? El equilibrio en este sistema.
El timo, que es un órgano que se encuentra acá arriba, ustedes lo pueden observar ahora, ¿cierto? Está detrás del esternón, ¿cierto? Se desarrolla durante la pubertad y es un claro influyente en el drenaje y en el desarrollo del sistema. El vaso que lo tenemos acá abajo, ¿cierto? Es un filtrador, un retenedor, ¿cierto? Y lo que hace generalmente es un limpiador del sistema, por decirlo de alguna forma, ¿cierto? Lo que hace es absorber todas las sustancias que se encuentren deterioradas del sistema y interviene también en la formación, ¿cierto?, de los glóbulos blancos. Los ganglios linfáticos en sí mismos, que son los que conversábamos anteriormente, ¿cierto? Estos que están aquí en la... Vamos a ver si se puede ver. No, no se ve. Ya, no importa. Estos que están acá arriba a nivel cervical, ustedes pueden observar el cursor, ¿cierto? Que se encuentran también a nivel axilar. Todos estos grupos los vamos a llamar ganglios linfáticos, ¿cierto? Y en estos ganglios, si ustedes observan, ¿cierto? Van a drenar, ¿cierto? Todos el líquido que proviene de ganglios más pequeños, ¿ya? Y también en esta zona uno puede, ellos también absorben el líquido y lo pueden mantener dentro de sí mismos, por decirlo de alguna forma, y también acá se puede producir edema, ¿ya? ¿Por qué? Porque son capaces de contener líquido, no solamente de transmitirlo y de drenarlo, ¿ya? Sino que también de absorberlo. Y las amígdalas que yo le mostraba anteriormente, ¿cierto? Que son defensivas y que se inflaman cuando existe alguna infección porque, ¿cierto? Entre el fondo absorben mayor cantidad de líquido que ande dando vuelta para inhibir la posibilidad de que el agente infeccioso entre en el cuerpo, ¿ya? Ahora, los vasos linfáticos son todos estos que se encuentran, ¿cierto? Que forman la red que van a dar a los ganglios linfáticos, ¿ya? Los vasos linfáticos, los vasos linfáticos son estructuras tubulares, que estas que ustedes observan acá, ¿cierto? Que son muy permeables porque tienen que permitir el intercambio que se produce entre las arterias y sobre todo la red venosa, ¿cierto? Y su función principal, ¿cierto?, es absorber y drenar el líquido hacia las zonas de depuración. Los vasos linfáticos se caracterizan porque tienen entre medio unas pequeñas compuertitas, estas que ustedes observan acá, ¿cierto? Y que van a ir como compartimentando este vaso. Van a ser pequeños compartimentos, ¿ya? Estas válvulas van solamente en una dirección, entonces entre el líquido se abre la válvula, se cierra la válvula y la presión que se produjo del líquido nuevo abre la nueva válvula y cada vez, ¿cierto?, va abriendo y cerrando. Es decir, trabaja en un sistema de bombeo y eso es súper importante tenerlo claro porque todas las técnicas que nosotros hagamos son técnicas que ustedes tienen que pensar que la tienen que hacer bombeando líquido. Es como si ustedes barrieran líquido, ¿ya? Porque vamos a ir a hacerlo justo sobre los vasos linfáticos. Ya. Entonces, dijimos que eran muy permeables, no tienen membrana basal, por lo tanto, fácilmente, ¿cierto?, sale y entra líquido. Y el compartimento que está entre una válvula unidireccional y la siguiente, le vamos a llamar linfagion, que es el nombre que ustedes observan acá. Bueno, su principal función es transmitir, ¿cierto?, llevar la linfa desde ya sea el sistema venoso, desembocando generalmente a nivel de base de cuello y luego llevado a un punto final acá, que está justo en la zona de cuello, que se llama terminus, ¿ya? Que está justo entre medio de dos arcos, del lado izquierdo y del lado derecho. El lado izquierdo está la gran vena y el lado izquierdo está el tronco. Y entre los dos, ¿cierto?, se produce la absorción completa que llega hasta la cisterna de Beckett. Bien.
Entonces, los vasos linfáticos los vamos a dividir en capilares linfáticos, precolectores y colectores linfáticos, que son más grandes. Los capilares son los más pequeños, los precolectores o colectores linfáticos, ¿cierto? Son un poquito más grandes los vasos. Llegamos hasta los ganglios, que son esa zona donde vemos grupos de ellos. Luego tenemos los troncos linfáticos, que se dividen en dos: los troncos linfáticos del lado izquierdo y los del lado derecho. Los del lado derecho es la gran vena linfática y la del lado izquierdo es el conducto torácico o gran conducto torácico. ¿Ya? Entonces tenemos, drena primero desde el arterio de la vena, sobre todo de la parte venosa capilar, a los capilares linfáticos. Se va absorbiendo el líquido y se va a los precolectores o colectores linfáticos. Luego seguimos hacia los ganglios linfáticos, los troncos linfáticos, y de acuerdo a la zona se puede ir a la gran vena linfática o al conducto torácico. Función entonces, tenemos una función de defensa, una función de absorción de grasas, por lo tanto también es importante esto, ¿cierto? En caso de que nosotros también queramos drenar una zona, también sirve intercambio capilar, ¿ya? Ya hablamos de la linfa, ¿cierto? Dijimos que era transparente y cristalina. Y lo otro importante, ¿cierto? Es que tiene aparte sustancias que son sólidas, como proteínas, por lo tanto también es un líquido nutricional y de alto contenido proteico para el cuerpo. Cuando esta linfa llega a la zona digestiva o a la zona donde está la cisterna, hablamos del quilo, ¿ya? Y adquiere este color lechoso después de las comidas porque es la encargada de absorber las grasas. Entonces, luego de esta pequeña intro, voy a escapar un segundo, chicos, porque quiero ver si puedo lograr que aparezcan, no sé por qué a veces aparecen y a veces no. Por ejemplo, no, ahora no quiere, ¿cierto? Donde sale el puntito y todo esto para yo poder ir dibujando encima. No quiere. Bueno, el drenaje linfático es una técnica, como conversábamos, ¿cierto? Donde nosotros vamos a manifestar y realizar y seguir un protocolo. Bien. El primer paso que vamos a hacer siempre, número uno, anoten ahí, número uno es la estimulación de la cisterna de Beckett, es decir, del quilo. ¿Dónde dijimos que estaba? La cisterna de Beckett, como ustedes observan acá, se encuentra justo en la zona de la boca del estómago, 2 o a 4 centímetros de donde se encuentra el proceso sifoideo. Entonces ustedes se tocan acá, miden 2 reveses de dedos, y es en esta zona donde uno debe empezar el trabajo de masaje, ¿cierto? Para producir el drenaje inicial o la activación de la cisterna de Beckett, que ya les conté, ¿cierto? Que es como la manufacturación del líquido linfático, y es aquí también donde se absorbe y donde se hace la recopilación de este líquido. Entonces, lo primero que hacemos, número uno, vamos a hacer una estimulación de la cisterna de Beckett, ¿ya? Luego de hacer la estimulación de la cisterna de Beckett, nos vamos a ir a los otros precolectores, que son los grandes troncos, ¿ya? Por el lado izquierdo tenemos el tronco torácico, perdón, ¿sí? El conducto torácico, y por el lado derecho, ¿cierto? Tenemos la gran vena linfática. Si yo tengo un problema de un linfedema o un edema a nivel de tronco, perdón, de cuello, de cabeza y de extremidad superior derecha, hago la activación de la gran vena linfática, ¿sí? Entonces, cabeza, cuello y extremidad superior derecha, gran vena linfática. Pero si yo tengo un problema de edema en la zona de las extremidades superiores, ¿cierto? O en el tronco abajo, o en la zona abdominal, o en las extremidades inferiores, yo tengo que ir a hacer una estimulación del conducto torácico, ¿ya? Entonces, tenemos uno que se hace cargo solamente de este conducto, ¿cierto? O esta gran vena linfática, que son precolectores
que van asociados con la cisterna de Beckett. Miren, ahí está la cisterna de Beckett, ¿cierto? El conducto torácico nace a nivel del E1, por si acaso, bien abajo, sube, llega a la cisterna de Beckett, sube y finalmente termina en la zona del terminus, acá arriba eh, por debajo del esternón y donde están las clavículas, ¿ya? Entonces, el gran conducto torácico, hacemos la estimulación, miren, esternón, clavícula, por encima de la clavícula, ¿cierto? Cuando tengo una problemática que es extremidad superior izquierda, toda la zona de tronco, toda la zona de pelvis y las dos extremidades inferiores, entonces estamos hablando de un estímulo de este precolector, que es, ¿cierto?, el conducto torácico linfático. Pero si mi problema es de extremidad superior derecha, cuello y cabeza, mi estimulación la hago en la de la gran vena linfática. ¿Ya? Entonces, primero siempre cisterna de Beckett, segundo los precolectores, dependiendo de la zona de la alteración, si es izquierdo o derecho. Muy bien. Luego que hacemos esta estimulación de los colectores o precolectores, nos vamos a ir a las zonas diana. ¿Cuál dijimos que eran las zonas diana? Vamos a ir atrás un poquito para ver el monito. La zona me gusta ese. Axilar. Las zonas diana, ¿sí? Las zonas diana tenemos acá la zona axilar, la zona, aquí se supone que debía estar el oído, entonces la preauricular, la zona cervical también. Tenemos acá una pequeña zona diana en la zona de codo. Muy importante la zona inguinal, no se ve aquí en el punto, pero debajo de la zona poplite también, igual que en el codo, hay uno o dos, ¿ya? Y esas son las zonas dianas. Entonces, cisterna de Beckett, Profe, ¿sí? ¿y en la extremidad inferior no hay ni zonas dianas? Solamente la zona inguinal y por detrás de la rodilla en la zona poplitea. Ah, ya. Creo que por un poquito más abajo tengo un monito, ¿ya? Ya. Entonces, tenemos la zona preauricular, que es importante una zona diana, la zona cervical también es importante, la zona axilar para las extremidades superiores y la zona inguinal, perdón, el codo, siendo muy poquito, y la zona de inguinal dijimos, y la zona poplite que tiene uno y dos, igual que la zona de codo. ¿Ya? Vamos de nuevo entonces a donde estábamos. Aquí estamos, ¿ya? Entonces, lo que hacemos después es estimular los ganglios de la zona diana, ¿ya? Y después que terminamos de estimular la zona diana, vamos a dividir de manera práctica el segmento, obviamente imaginariamente, ¿cierto? En dos. Vamos a dividir, por ejemplo, aquí están los ganglios linfáticos del lado, ¿cierto? La zona diana del lado derecho. Entonces, yo voy a hacer la estimulación y imaginariamente voy a dividir la extremidad. Por ejemplo, quiero hacer un drenaje de mi mano, ¿cierto? Por lo tanto, mi drenaje debe ir de distal hacia proximal. Entonces, voy a decir, los dedos y el brazo va a ser los dedos y la mano distal proximal, es decir, lo voy a dividir en la zona más distal, ¿cierto? Y en la zona más proximal. Y por este lado lo mismo, más distal, más proximal. Distal de brazo, proximal de brazo. Distal de antebrazo, perdón, proximal de antebrazo, distal de antebrazo, ¿ya? Y después, también imaginariamente, lo voy a dividir en una porción, perdón, medial y lateral, es decir, lo voy a dividir en cuatro, ¿ya? Medial, medial, proximal, medial, lateral, medial, lateral, medial, lateral, medial, lateral, medial, lateral. Entonces, cada uno de los segmentos me va a quedar dividido en una porción proximal medial, proximal lateral, distal medial, distal lateral. ¿Ya? Todo eso se hace mentalmente, ¿cierto? Y los dedos, tanto de los pies como de las manos, el drenaje se hace de manera cilíndrica y siempre desde distal hacia proximal. Entonces hacemos esto, ¿ya? Como si realmente quisiéramos que los dedos
disminuyeran, ¿cierto?, su volumen a través del arrastre, ¿cierto?, cilíndrico que estoy haciendo de cada uno de ellos. ¿Ya? También se hace lo mismo con los ortejos, si es que fuese necesario hacerlo en extremidad inferior. ¿Ya? Entonces, vamos nuevamente. Entonces, las zonas diana son zonas de recolección. ¿Ya? Y ese aquí es un punto de convergencia del sistema linfático. Son importantes, ¿ya? Porque es aquí donde finalmente va a terminar el masaje primario, es decir, el primer masaje que voy a hacer, ¿ya? Estas zonas se deben empezar primero para hacer un buen masaje. Si yo no las activo, todo el resto que yo haga va a caer en un tacho de la basura porque no se va a producir la absorción porque no estoy activando las zonas dianas, ¿ya? Siempre, aunque sea el más básico de los masajes que ustedes van a hacer, siempre van a estimular la cisterna de Peque. Esto, lo primero, ¿ya? Y la gran vena linfática o el tronco, ¿cierto? Perdón, el conducto torácico, dependiendo de la zona donde se encuentra la alteración, ¿ya? Siempre la cisterna de Peque, si la problemática es aquí y aquí, me voy al lado derecho, gran vena linfática, y si el problema es todo el resto del cuerpo aquí, ¿cierto? Me voy al conducto torácico. Entonces estas zonas no las puedo dejar de estimular. Las zonas dianas las voy, entre comillas, eligiendo dependiendo de la zona de alteración. Si yo tengo un linfoedema o edema en la extremidad superior, me voy a la zona la zona diana de los ganglios linfáticos axilares. Pero si mi problemática es de cuello y cara, entonces me voy a los preauriculares, a los posauriculares, toda esta zona y toda la rama, ¿cierto? Cervical. ¿Ok? Eso siempre es importante. Uno ve, obviamente, qué zona diana dependiendo de la zona de trabajo. Por ejemplo, si ustedes quieren trabajar en estética, ¿ya? O les toca trabajar en estética, uno nunca sabe a dónde te va a llevar la vida, ¿cierto? Y necesitan hacer un trabajo de drenaje linfático de esta zona, que es la zona que más se opera, por ejemplo, ¿cierto? Es tronco. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Cisterna de Peckett. ¿Se van a la vena o se van al tronco? Ay, dale con el tronco. Al conducto. Tendrían que irse al conducto torácico. ¿Por qué? Porque si yo activo solamente estaría activando el drenaje y absorción de la extremidad superior derecha, cabeza y cuello. En cambio, si voy acá, voy a estar activando el drenaje y reabsorción y colección de todo lo que venga del tronco, todo lo que pueda venir del brazo y todo lo que pueda venir de las extremidades inferiores. En este caso necesito lo del tronco, entonces estimulo esto. Estimulo ambas, pero la recolección se hace directamente hacia la cisterna de Peckett, porque ¿qué saco con llevarla hacia arriba y hacer, cierto, un trabajo más rápido, o sea, más lento, cuando lo llevo a la cisterna de Peckett y esta como está relacionada de manera directa con los colectores, ¡pum!, directamente, ¿cierto?, se produce la recolección de líquido en exceso que se produce hacia las zonas del conducto torácico. Ok. Entonces, vamos por parte. Cabeza y cuello. Lo primero es la estimulación de los linfáticos de la base del cuello. Primero que hicimos, cisterna de Peckett. Como es cuello y es cabeza, me voy a la gran vena linfática. ¿Ya? Después les voy a contar cuánto por cuánto se hace cada uno de los masajes. ¿Ya? Luego que estimulo acá, me voy a ir a toda la estimulación de los linfáticos cervicales, ¿ya? Y hay varias técnicas para poder hacerlo, pero generalmente con la que uno empieza es una activación muy suave en esta zona, ¿ya? Donde hacemos un bombeo, o sea, entramos y salimos suavemente, ¿cierto? Para producir la estimulación de estos grupos diana o zonas diana, ¿ya? Entonces, la zona de la parótida, donde nosotros tenemos acá, por debajo de las amígdalas, ¿cierto? La zona de los ganglios linfáticos,
¿cierto? En la zona anterior del oído, los preauriculares, ¿cierto? También tenemos un drenaje muy suave que podemos hacer en la zona externa del párpado, que va de adentro hacia afuera, ¿cierto? Y también en la zona interna del párpado, vamos por la zona interna y nos vamos hacia el mentón, ¿ya? Entonces, puede ser aquí y puede ser desde la parte interna hacia el mentón. La idea es llevar todo lo que tengamos en esta zona hacia los ganglios preauriculares o los ganglios cervicales. ¿Ya? Entonces, esto es así, baja así. ¿Bien? De ahí les voy a mostrar. Aquí está, justo. ¿Ven? Si lo hacemos en la parte superior, sigue la línea de la parte media de la frente, bajamos hasta donde está la 100, luego nos vamos a la parte interna del párpado y seguimos hacia la 100, después vamos a la parte externa del párpado, seguimos hacia la 100, hacia la zona preauricular, ya en esta zona. Por la parte inferior lo mismo, ¿cierto? Vamos haciendo un deslizamiento suave, ¿cierto? Generando que todo el líquido que se encuentre en esta zona, también la zona mentoniana, ¿cierto? En la zona de la, cigomática, lleguen hacia las zonas de recolección hasta llegar a la zona cervical, ¿ya? Algo importante, muy importante. Las zonas diana, esta que ustedes observan ahí, mire, parece que fueran muchos, pero en realidad son poquitos. Cada vez que yo hago un masaje, se van a llenar. Entonces yo no puedo pretender hacer un masaje completo de 20 minutos, por ejemplo, sin vaciarlos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Cada cierto rato, 5 minutos, 7 minutos u 8 minutos después de un masaje, dependiendo de qué tan grande sea la zona que yo voy a estar trabajando, tengo que volver a estimular las zonas diana para que, ya que recolectaron, empiecen a drenar. Si estos se llenan y yo no hago esa pega, si se llenan de líquido, no van a vaciar. Y si no se produce el vaciamiento, ¿cierto? Todo lo que yo haga de ahí en adelante no va a ser recogido por las zonas diana, ¿ya? Cuando voy en la zona retroauricular, inmediatamente tengo que seguir la línea hacia los ganglios cervicales, ¿cierto? Y luego que tengo los ganglios cervicales, tengo que, si son del lado, por ejemplo, izquierdo, tengo que tratar de que lleguen hacia la zona de colección, que es la zona de la gran vena linfática, ¿ya? Entonces, estimulo nuevamente los ganglios, por eso que uno se demora tanto, ¿ya? Haces el masaje, estimulas la zona diana, estimulas la zona cervical de nuevo, vuelves a estimular la gran vena, ¿ya? Y finalmente estimulas de nuevo la cisterna de Becker. ¿Para qué? Para cerciorarse que realmente estamos haciendo el drenaje. Si los colectores se llenan de líquido nuevamente, no drena, ¿ya? Eso es importante. Muy bien. Eso es el cuello y cara. ¿Qué pasa en las extremidades inferiores? Aquí vamos a estimular cisterna de Becker, vamos al conducto torácico izquierdo, ya dijimos por qué, y después nos vamos a los ganglios o linfonodos inguinales, ¿ya? Y aquí vamos a pasar, ¿cierto? Si por ejemplo tenemos no se hace con la extremidad superior, sino que la hacemos de proximal a distal, ¿ya? Cambiamos un poquito. ¿Por qué? Porque si tenemos mucho líquido en la zona superior, no vamos a lograr drenar hacia distal. Entonces, primero, estimulamos la zona inguinal. Luego, hacemos el trabajo de drenaje, dividimos proximal distal, medial lateral, proximal distal, medial lateral, y nos vamos de medial proximal hacia lateral proximal. Después nos vamos medial proximal y después lateral proximal, ¿ya? Pasamos por el hueco popliteo, estimulamos los ganglios de la rodilla, vamos a estimular otra vez los ganglios inguinales y pasamos recién a la pierna y los dedos. La zona de la pierna y los dedos
se hace la misma división, ¿cierto? Y se trabajan con diferentes técnicas de bombeo. Bien, aquí tenemos, ¿cierto? Un monono. Entonces, primero hacemos la estimulación de los ganglios o las zonas dianas de los ganglios inguinales. Luego dividimos el muslo en medial lateral, y en la zona proximal y distal. Y nos vamos de medial proximal, después medial distal, después de lateral proximal y lateral distal. Después vaciamos esto y vaciamos y estimulamos los ganglios muy, muy poquitos que quedan en la zona poplitea. Miren, son solamente 2. Cuando ya tenemos esto vacío, recién vamos a hacer la estimulación de la zona de pierna y de dedos, donde vamos de medial, otra vez, medial proximal, medial distal, a lateral medial, lateral distal, volvemos a hacer la estimulación de la zona poplitea, ¿cierto? Reestimulamos de nuevo los ganglios inguinales y nos vamos nuevamente a la zona de muslo con el mismo protocolo. ¿Ya? Hacerlo es menos complejo que explicarlo. En miembro superior, ¿cierto? Lo mismo que conversábamos anteriormente, ¿cierto? Y hasta que llegamos a la zona, ¿cierto? Distal o de los dedos. Primero hacemos la estimulación de los ganglios, dividimos, hacemos la diferenciación imaginaria en los cuadrantes, ¿cierto? Hacemos primero el drenaje a nivel proximal. Ah, está bien, los dos son iguales, chiquillos. Antes yo había dicho de distal a proximal, es de proximal a distal, así que ojo, fe de ratas ahí, porque yo me equivoqué, para que cuando lo escuchen pongan atención en esta parte. De proximal entonces hacia distal, lo divido en 4, de medial proximal a lateral proximal, después proximal lateral y lateral distal. ¿Ok? Volvemos a estimular las zonas dianas, nos vamos a estimular la zona de codo y ahí recién pasamos a antebrazo y dedos. ¿Ok? Si lo queremos hacer para la zona mamaria, ¿cierto? En este caso, dividimos en el cuadrante la zona de tórax y nos vamos de medial hacia la zona de los ganglios, lateral, medial proximal, lateral proximal, después tenemos medial distal y lateral distal, ¿ya? Es decir, en todo hacemos este cuadrante y seguimos el protocolo. Importante, nuevamente, hay que ir vaciando los ganglios. No pueden estar llenos. Yo tengo que fijarme que no estén llenos, que no estén gorditos, ¿ya? Tienen que estar muy lacios. Para eso tengo que tener una muy buena palpación y muy buena técnica. Más que la técnica es aprenderme el protocolo y darme el tiempo, ¿ya? Antes que Profe, concluyamos, ¿sí? La estimulación o el vaciamiento, ¿tiene que ser masajes transversal como había mostrado en la cara o tiene que ser, por ejemplo, circulares? Ya, ahora voy a mostrar porque no hemos hablado de las técnicas todavía. Solamente le mostré el protocolo, ¿ya? Ahora vamos a ver otra parte Ya, donde ya. vamos a ver las técnicas, que son 4 técnicas, ¿ya? Cómo hacer el barrido o el vaciamiento. Importante esto, entonces, como les decía, y antes que se me vaya esta pequeña idea que les quiero contar, es que mínimo para un sector, entre todo lo que conversamos, yo necesito tener 1 hora. Entonces, si yo hago un drenaje de media hora, no me va a servir. No sirve, va a estar a medias. ¿Por qué? Porque cada técnica, cada vez que yo estimulo, lo mínimo que puedo estimular es 8 por 8. ¿Qué significa 8 por 8? 8 veces hacia un lado, 8 veces hacia el otro lado. Es decir, tengo que hacer una estimulación de 64 veces mínimo.
Lo estrictamente necesario o efectivo son 12, pero con 8 estamos, funciona, estimula, ¿ya? Pero si lo piensan desde el punto de vista del tiempo que requieren entre la estimulación perdón, la estimulación de cada zona, de la estructura de la cisterna de Peque, a los colectores, de los colectores, a las zonas dianas, de las zonas dianas, a las zonas que voy a trabajar en los vasos, finalmente vaciar, luego estimular y luego volver a vaciar, un buen drenaje linfático se demora. Lo que significa que un buen drenaje linfático tiene un costo alto, ¿ya? Y esto se lo voy a contar porque muchas veces, ¿cierto? Por necesidad o por tener a veces captar pacientes, ¿cierto? Se hacen en un muy corto tiempo, en un costo muy bajo, pero finalmente el paciente no recibe el beneficio real del protocolo de drenaje manual. Así que tienen que ustedes ser capaces de cobrar lo que corresponde por esta pega, ¿ya? Es alta, sirve mucho, pero hay que hacerla bien, ¿ya? Eco, antes de que veamos las técnicas, rápidamente, ¿qué pasa en mi organismo cuando yo recibo este drenaje? Hay gente que le encanta hacérselo, ¿ah? ¿Por qué? Disminuye el edema, en general disminuye la retención de líquido, por lo tanto, en general me sirve si es que estoy en un tratamiento adelgazante. Me produce sedación y es analgésico, inhibe todos los estímulos dolorosos porque aumenta los espacios y produce la fluidificación del medio, ¿cierto? Tiene una estimulación parasimpática también importante que genera, ¿cierto? Sustancias como dopamina, ¿cierto? Y todo lo que tiene que ver con la sedación. Relaja la musculatura estriada, tanto esquelética como intestinal, disminuyendo, por ejemplo, el estreñimiento. Y más encima tiene una respuesta de potenciación de nuestro sistema inmune. ¿Por qué? Porque estoy estimulando las estructuras que tienen que ver con nuestro sistema inmunitario, es decir, potencia un sistema que generalmente tiende a inhibirse, ¿ya? Así que, súper bueno. Y aquí están las técnicas, ¿cierto? Que quería su compañera que viera. Deslizamiento profundo. Vamos con la mano. El terapeuta, lo voy a leer para que ustedes lo vayan viendo en la medida que lo voy leyendo. El terapeuta se posiciona en un sector, vamos a suponer que está en el antebrazo, ¿cierto? Y desliza la mano suavemente, se echa un poquito de aceitito, yo en este momento no tengo aceitito, pero por aquí tengo una cremita, acá, ¿cierto? Un poquito de crema para que corra la mano, y lo que se hace, espero que se vea el brazo así, es el deslizamiento intentando que se haga, o ustedes tienen que imaginarse que estoy barriendo la zona, ya, de medial, proximal hacia la zona de los ganglios del codo, por ejemplo, o de ¿Profe? medial distal, ¿sí? ¿Puedes subir un poquito más el brazo? O, claro, que no se ve. ¿Qué tal ahí? Sí. Ya, entonces, de nuevo. Hice la división imaginaria. Vamos. Esta es la zona, ya hice la estimulación, ¿cierto? Estimulé acá, drené acá, voy acá. Bien, hice la estimulación, ¿cierto? Lenta de la zona diana, lo dividí y me voy. Pesco acá y hago un barrido, como si esto fuera pura agüita, me imagino que es agua, y hago, ¿cierto? Un deslizamiento suave que vaya por debajo tengo que yo sentir que estoy pasando la interfase piel, ¿cierto? Voy llegando un poco más abajo y con cierta tensión, no mucha, ¿cierto? Voy produciendo un deslizamiento suave hacia la zona de los ganglios, de medial proximal, de medial distal, lo voy a hacer una vez, se hace por lo menos 8 veces, de lateral, miren, hacia la zona, de lateral proximal y de lateral distal hacia la zona, ¿ya? Deslizamiento profundo se llama porque yo trato de barrer la zona, me meto en la zona y trato de barrer, ¿ya?
Esa es la idea de este drenaje. Como se hace varias veces, cada vez ustedes van a ir sintiendo cómo debajo de su mano se va fluidificando el medio, se hace más blandito, entre comillas, ¿ya? Lo otro es el famoso pretizaje, y aquí usamos las dos manos. Este va a ser mi brazo, ¿ya? ¿Ok? Y el pretizaje, este va a ser, acá va a estar mi mano y aquí va a estar el codo. Con las dos manos hacemos presión con los dedos índices y vamos a formando una V entre ellos, es decir, hago presión y hago esto, ¿ok? Y el deslizamiento, espero que se vea, es así, como una V, y lo voy pasando de medial, esto hago, de medial como un amasamiento, en este caso ya no es solamente el deslizamiento, sino que voy amasando, formando una V entre mis dedos, hago esto, ¿cierto? Y siempre evito o tengo que imaginarme que estoy evitando que se devuelva el líquido, ¿ya? Entonces hago esto, hago esto, hago esto, hago esto, como un amasamiento de gato, ¿ok? Formando esta V entre el pulgar y el índice, ¿cierto? Acá, ¿cierto? Produciendo que se genere acá, ¿cierto? El drenaje hacia las zonas viales. El bombeo es presión, esto es maravilloso, ¿ya? Cuando te lo hacen es exquisito porque presionas, no terminas de soltar y estás presionando de nuevo. ¿Qué me tengo que imaginar? Que voy llevando el líquido, ¿cierto? Hacia las zonas de drenaje, ¿ya? Al producir presión, distensión, se va produciendo la relajación facial también y de los tejidos y se va produciendo el drenaje. Medial, medial, lateral, lateral. De nuevo, ¿cierto? Voy de distal hacia proximal, eso sí, ¿cierto? Pero en la zona medial proximal, o sea, se hace en este sentido, a eso me refiero, ¿ya? Para que no nos les cree confusión. Y voy a hacer un bombeo, eso es. Y la velocidad la da mi imaginación. En el fondo no pueden nunca dejar de pensar o de imaginarse que ustedes lo que están haciendo es llevar líquido. Si ustedes no lo hacen como líquido, hacen esto así, cada vez que ustedes levantan la mano, ¡pum!, el líquido se devuelve. ¿Se dan cuenta? En cambio, una técnica donde ustedes por imaginería están siempre pensando que están llevando líquido hacia arriba, les genera una técnica que es efectiva. ¿Ya? Y la rotación, ustedes fijan, ¿cierto? Con y hacen una rotación, ¿cierto? Como tipo cilindro en este caso, y también se puede hacer, ¿cierto? De esta forma. Se usa, por ejemplo, en zonas donde ustedes tengan, si tienen una cicatriz y hay edema, esto es muy bueno también, porque, ojo que es importante, porque no tienen que levantar la mano. La mano no se levanta porque aunque esté rotando, yo estoy haciendo un poco de profundización, ¿cierto? Y estoy llevando rotatoriamente este líquido hacia las zonas viales. Entonces hago esto, pero a la vez estoy haciendo como un bombeo rotatorio. No sé si se alcanza a observar, ¿ya? Estoy haciendo esto, estoy desadheriendo, pero a la vez me estoy imaginando que abajo tengo un líquido que tengo que ir, ¿cierto? Drenando hacia las zonas. Entonces, tenemos el protocolo, tenemos las formas de poder hacerlo, y ahora tenemos también las técnicas, 4 técnicas, ¿ya? Miren, las técnicas se hacen asociadas a las técnicas que yo le explicaba anteriormente, que son las KTP, KP, ¿cierto? Que son los medios coadyuvantes. Por lo tanto, después que yo hago un masaje, hago presoterapia, no sé si han escuchado de eso, o las medidas típicas de contención, un vendaje circular que tenga una presión donde sea mayor presión hacia distal, menor presión hacia proximal. ¿Para qué? Para fomentar el flujo, ¿cierto? Y ayudar a la reabsorción del edema.
La presoterapia propiamente tal, que es más que un vendaje, sino que son verdaderas contenciones, por ejemplo, un calcetín de mano, no sé si se llama exactamente así, pero son verdaderas medias, como medias panty, ¿cierto? Que se ponen mucho más intensas, mucho más densas, de un tejido mucho más denso, que están con una presión que fue ya tomada anteriormente y específicamente para ayudar a producir el drenaje. Luego también tenemos que hacer cinesioterapia activa, ojalá con posicionamiento, es decir, si yo quiero drenar, voy a subir esto, espero que se vea, ¿cierto? Voy a llevar mi brazo hacia arriba y voy a dejar a mi paciente en una posición sobre los 45 grados de la zona cardíaca. ¿Para qué? Para que él realice ejercicios de bombeo, ¿cierto? De flexo, extensión de muñeca, flexo, extensión de codo, ¿cierto? ABD, ADD de hombro, flexo, extensión de hombro, rotaciones, ¿cierto? Pero siempre en planos, ¿cierto? Con un ángulo superior de los 45 grados para favorecer el retorno venoso, ¿ya? Y dentro de las medidas estimulantes de fisioterapia, nos encontramos con la electroterapia, con corrientes que se llaman rectangulares, y también exponenciales, que se llaman también electroterapias dulces, ¿ya? Donde la contracción muscular es muy pequeña, pero que produce el drenaje, ¿ya? Entonces necesito una electro que sea muy baja, que produzca estas pequeñas co-contracciones, ¿ya? Y me permitan, junto con las posiciones, junto, ¿cierto?, con la presoterapia, generar o coayudar al masaje. Entonces, si pensamos el drenaje o la técnica es propiamente tal, no es solamente estar una hora con el paciente, sino que más encima tengo que enseñarle a poner la medida de contención, tengo que hacer la electroterapia después para que sea, si lo quiero potenciar, ¿cierto? Y tenerlo a lo mejor mientras está con la electro haciendo algún ejercicio, ¿cierto? Junto con una venda o con la presoterapia para ayudar al paciente hay que drene con mayor facilidad y que se produzca, ¿cierto?, con menos tiempo, que se mejore antes, ¿ok? Y tiene que irse con la presoterapia para la casa, o sea, tiene que tener indicaciones de trabajo para la casa, entonces, una hora, mínimo una hora, ¿ya? Pensando en 45 minutos, ¿ok? Las indicaciones, todas las que están acá, hay muchas, ¿ya? Y estas técnicas de drenaje se hacen con las técnicas de posicionamiento que también tienen un protocolo de Burger Allen, ya, que también las vamos a ver. Entonces, cuando veamos Burger Allen, por favor acuérdense que primero hago el drenaje manual y luego hago Burger Allen, ¿cierto? Y no, el Burger Allen es mucho más protector que estas medidas, que el drenaje linfático propiamente tal. ¿Cuándo lo hago entonces? Posoperatorio, alteraciones de la circulación, edemas postraumáticos o con alteraciones, ¿cierto?, del propio sistema, procesos reumáticos que producen inflamación producto, ¿cierto?, de la medicamentación. Si tengo mucho dolor de cabeza, miren, dolor de cabeza, este tipo de tratamiento de drenaje también me inhibe el dolor de cabeza, vértigos, cefaleas, algunas enfermedades crónicas como la rinitis, sinusitis, alergias, faringitis y amigdalitis, resfriado, catarro, bronquitis, otitis, increíble, ¿quién lo pensaría? A mí no se me hubiese ocurrido, encuentro súper bueno, enfermedades crónicas de la piel también, ¿cierto? Todo lo que son eczemas, acné, ¿por qué? Porque reabsorbe las grasas, en el embarazo sobre todo la descarga y alteración del edema en las piernas por compresión, ¿cierto? Voy al tiro al chat, chiquillos, prevención de estrías, post-radioterapia, hematomas, fracturas, esguinces y por último, estrés. O sea, tenemos muchas cositas. Espérenme un segundo, voy aquí. Mostrar el chat. No dice nada el chat, no sé por qué sonó esto. Lo minimizo entonces. ¿Profe? Y sí, En pacientes cancerosos igual se puede hacer.
mucho, porque de hecho está indicado, incluso les enseñan para que ellos se autorrealicen este tipo de drenaje, sobre todo post cirugía, ¿ya? Todo lo que sea post cirugías. Bien, ¿algunas indicaciones Profe, técnicas? Sí. profe, una consulta, ¿también se puede aplicar el drenaje linfático a pacientes que estén en coma o en pacientes que estén postrados, así como pacientes en UCI Pacientes o postrados, tienen una sí. contraindicación? Pacientes postrados, sí. Pacientes comatosos, generalmente no. No el masaje propiamente tal, sino que se hace una especie de masaje, entre comillas, de mantención, pero sí la presoterapia. Todo lo que es presoterapia, ¿cierto? Y todas las posiciones, todo eso se ocupa, ¿ya? Pero el masaje propiamente tal generalmente no, porque son pacientes que hemodinámicamente son muy lábiles. Cualquier cosita los desequilibra, entonces, pero sí se ocupa mucho la presoterapia, estas medias que te ponen, ¿cierto? Las posiciones con los brazos alzados sobre los 45 grados, las extremidades también en flexión, no sé si ustedes han entrado alguna vez a la UCI o han tenido algún paciente, algún cercano, familiar que haya estado, las piernas están en flexión, en posiciones de drenaje, ¿ya? ¿Por qué? Porque es una de los efectos secundarios de la postración. Así que sí, ¿ya? Para los estéticos, celulitis, chiquillas, chiquillos, los que les toque algún día trabajar acá, buenos, las piernas que se inflaman, el acné, edemas faciales, quemaduras, poscirugía estética, cicatrices y queloides, también funciona, varicosidades y paris. Es decir, es una excelente técnica, ¿ya? ¿Cuándo no lo hago? Alteraciones cardíacas, infartos que sean muy recientes, porque por la hemodinamia un poco alterada, afecciones inmunitarias, que el paciente ya tenga un problema en el sistema, tumores, ¿por qué? Porque como drena y se estimula, puede aumentar también el crecimiento de los tumores. Si tengo alteraciones de hipo o hipertensión arterial también, sobre todo si es severa, hipertiroidismo, heridas abiertas, embarazo, ¿cierto? En cualquier zona menos en el abdomen, la pueden hacer en el esqueleto apendicular. Edema que sea desde el punto de vista renal, ¿por qué? Porque generalmente produce mucha alteración de la hemodinamia. Fiebre, porque obviamente estamos pasando por un proceso infeccioso que hay que controlar primero. Flebitis, trombosis y tromboflebitis, porque cuando la alteración no es linfática y es venosa, ¿cierto? Ahí usamos solamente todo el resto, menos los masajes, es decir, presoterapia, ¿cierto? Las posiciones y los ejercicios de Burger Allen. Eso es, ¿ya? Y antes que se vayan, les quiero mostrar, espero que no se haya ido. Aquí lo tenía, ya lo tenía abierto mucho rato, porque si no cuesta mucho abrirlo. Quiero mostrarles más o menos, ¿cierto?, cómo son las técnicas. Por ejemplo, no les voy a mostrar el protocolo completo, pero es mucho rato, pero por ejemplo aquí tengo una persona, ¿cierto?, que está haciendo una estimulación primero de los colectores y ahora se dieron cuenta que está haciendo un masaje y que las manos nunca las levanta, por lo tanto él está pensando, creo yo, esta persona que está haciendo este drenaje está pensando en llevar el líquido hacia la zona. ¿Se dan cuenta? Que tiene cierta cadencia, eso es. Muy bien, en este caso, ¿cierto? También se va un poquito hacia la zona superior para buscar una distensión de los músculos y así poder drenar mejor, ¿cierto? Para soltar, para que ustedes se den cuenta que yo lo hago, cuando hago esto también puedo ir haciéndola con técnicas que vayan asociadas. Y ahí está haciendo una estimulación del, de la zona de la vena, de la gran vena, porque es el lado izquierdo, ¿cierto? Muy bien, ahí está mostrando una tensión del ECOM y cómo él está trabajando con el dedo, ¿cierto? Haciendo una distensión de la musculatura para poder hacer el drenaje propiamente tal, ¿ya? Lo voy a ir adelantando un poquito, yo ya lo había visto, ¿cierto?
para mostrarle de extremidades. Aquí se fue a la zona del abdomen, ¿cierto? Y nuevamente va de distal hacia proximal, ¿cierto? Estos son deslizamientos. ¿Este paciente está de guatita o está mirando para arriba? No lo veo. ¿Dónde está el ombligo? ¿Está el ombligo? Ahí está el ombligo. Está de ¿cierto? guatita, profe. No, está de espalda, está el ombligo ahí. ¿Lo ven? Miren esta técnica. Un bombeo, deslizamiento. Ahí está el ombligo, así que está mirando hacia arriba. Ahí está el bombeo con deslizamiento. ¿Lo ven o no? Se dan cuenta que es una técnica muy suave, no es provocativa, ¿cierto? En este caso, él está pensando llevarlas mejor hacia la zona diana inguinal. ¿Lo ven o no? Va hacia la zona inguinal, ¿cierto? Generando un drenaje. Todavía está ahí haciendo el masaje y ahora vamos, no sé dónde están las extremidades, espérense. Todavía está en la guatita. Y ahora vamos a pasar a las extremidades. ¿Dónde están las extremidades? Déjenme ver. Chiquillo habla mucho. Y después pasó a las extremidades. Ahí estamos. Todavía está en la guatita. Parece que antes estaba en las extremidades, espérenme. Cabeza, ¿cierto? Después vino de la cabeza. Aquí está la extremidad, parece. Ah, no, sigue en la guatita. Yo había visto una zona donde hizo la extremidad. Vamos a pasar esto. Ahí va a tapar la guatita y se va a la pierna. Muy bien. Veamos la pierna de esta chiquilla. Bien. Eso es. Entonces, hay aquí un error que comete él, creo yo, que es levantar las manos. Porque si ustedes se imaginan que hay líquido acá, él lo que debería ir haciendo es hacer una presión, soltar un poquito y volver a presionar para evitar que se devuelva el líquido. ¿Ya? Por eso hay que tener como cuidado cuando uno busca, ¿cómo se llama? Cuando uno busca videos, si es que no tiene tan clara la técnica. Pero nos sirve para poder, ¿cierto?, entender, él está explicando que primero hizo una estimulación arriba en cisterna de Beckett, ¿cierto? Y cómo va a ir trabajando en la parte de las extremidades, ¿ya? Entonces, él está mostrando la técnica. Obviamente que, según yo, no debiesen las manos, ¿cierto? No debiesen nunca dejar de estar en contacto con la piel del paciente, ¿ya? A ver, después que termina esto, ¿qué más vemos? La pasamos un poquito. Yo se los voy a dejar acá, pero también lo pueden buscar. Hay otro que era bien bueno, que decía técnica de drenaje, pero autodrenaje. También es importante. Tiene que decir de Boder, porque si ustedes buscan otro, se van a encontrar con diferentes tipos de técnicas que han ido se han ido adaptando con el tiempo, ¿ya? Pero esta es una muy buena técnica terapéutica. Bueno, ahí está haciendo una especie como de amasamiento, ¿se dieron cuenta? Yo no sé si lo hace para la cámara que levanta tanto la mano, pero no debiese ser tan arriba. Ok, si se dan cuenta, él tampoco mostró el protocolo, ¿ya? Pero no lo muestra porque es muy largo, se demora mucho tiempo. ¿Bien? Bien, chiquillas, muchas gracias por acompañarme. Espero que les haya parecido muy buena la clase. ¿Revisaron la de miofacial? ¿Alcanzaron a revisar algo? Bueno, cualquier cosa No, me cuentan. todavía no la he visto. Ya, cuando le echen una miradita me cuentan, porque también les subí un pequeño video. Ya es una técnica, la técnica básica miofacial, que es la del trabajo de trigger point o punto gatillo, que es la más típica, pero hay muchas otras, igual que como yo les muestro la más básica y después ustedes cuando sean más grandes, ¿cierto? Verán en qué se especializan, qué más les gustó, pero esto es entretenido, súper entretenido, tiene muy buenos resultados y como ustedes pueden ver, se puede hacer en muchos tipos de cuadros. ¿Profe?
Sí, Ahí decía en pacientes con varices que igual se le podía realizar este tipo de drenaje, pero si hay que tiene unas varices muy desarrolladas, igual no sería peligroso para desarrollar algún trombo o algo. es que está contraindicado cuando el edema es varicoso. Ya. Está contraindicado, no está indicado, está contraindicado. Cuando el edema es varicoso, es decir, de sistema venoso, no lo podemos hacer. Pero sí podemos hacer ¿qué cosa? Todo el resto. Podemos hacer un vendaje compresivo, podemos hacer presoterapia, podemos poner las extremidades en posición y podemos hacer Burger Allen, ¿ya? Comer una hamburguesa. No. Burger Allen, que es un tipo de ejercicios activos que nos sirven para estimular el sistema de drenaje, tanto venoso como linfático. Profe, Sí. y en cuanto, ¿cuántas veces se puede hacer a la semana así? ¿Cuántas veces en la semana? ¿Se puede hacer todos los días? No se ¿Un puede hacer todos protocolo? los días porque el sistema, bueno, si es un caso muy extremo, uno podría hacerlo todos los días, pero el costo que implica de tiempo para ti, para el paciente y para el tiempo es altísimo. Así que generalmente día por medio o cada 2 días. ¿Por qué? Porque el paciente se va con indicaciones para la casa. Y las indicaciones son las posiciones, más los ejercicios de Burgen Allen, más la presoterapia. Y con eso se potencia el trabajo que tú hiciste en la consulta, ¿ya? Además que como yo les contaba, chiquillas, los drenajes no son baratos, no debiesen serlo. Yo sé que uno dice, pucha, pero es que no sé qué la cosa. No, porque ustedes están vendiendo su tiempo, se van a demorar mucho, la gente es especialista en esto hace curso, ustedes se van a especializar y finalmente van a cobrar 5 lucas por estar 1 hora y media con un paciente. Entonces, si lo van a hacer bien, tienen que recibir lo que vale todo lo que ustedes van digamos, a invertir para poder hacerlo bien, ¿ya? Y si van a hacer uno mal hecho de 15 minutos, ¿para qué? Pues mejor no lo hago. Así que ya saben, el drenaje pareciera que fuera muy fácil, pero no lo es, ¿ya? Uno lo puede ir adaptando, sí, es cierto. Por ejemplo, ya, si voy a hacer solo extremidad superior, ya no me voy a demorar 1 hora, me voy a demorar por lo menos unos 40 minutos. Ya, bien hecho, 40 minutos, pero en esos 40 minutos yo hago el drenaje, ¿cierto? Completo, aplico electroterapia, le ayudo con la cinesioterapia activa y finalmente le aplico la manga, ¿ya? Todos los pacientes con CA de mamario usan la manga, que es la presoterapia, que es como, entre comillas, un calcetín de mano, ¿cierto? Que llega hasta acá, que deja libre los puros deditos y que te hace presión, y que ya viene con la presión de 60 mg, ¿cierto? En la parte distal y va siendo menos presionante hacia la zona proximal, ¿ya? Así que eso es lo que quería compartir con ustedes hoy. Chiquillas, es un gusto que me hayan acompañado, porque Sol es más fome, pero bueno, así que se Gracias, los dejo profe. grabadito.